Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al al tercer encuentro del año del Club Somos Financieras. Nosotros somos una comunidad de diario financiero que se dedica a visibilizar el trabajo de mujeres profesionales tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Para quienes no me conocen, soy Isabel Ramos, yo soy la editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y lidero esta comunidad y otra bien bonita que es bastante reciente que se llama DF Capital Sostenible. Así que bienvenidos a quienes están presentes y a quienes también están conectados hoy día a través de df.cl. Hoy día vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están redefiniendo el mundo del trabajo y para eso tenemos un panel atómico, buenísimo, además con hartos amigos del Somos Financieras. Voy a partir presentando a Federico, quien es socio líder de consultoría de PwC. Un aplauso para él, por favor. Yo le digo Federico, pero es Federico Morelo, disculpen la confianza. La Cote para nosotros, María José Boch, quien es profesora de acá y además es la directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de los Andes, que es donde estamos el día de hoy. Aprovecho a agradecer también al ESE por ofrecernos su casa 4 veces en el año para hacer estos encuentros. Y también estamos con Claudio Muñoz, bienvenido, quien es director de empresas y también es presidente de Chapter Zero. Gracias. Para iniciar la conversación de hoy, le voy a hacer una pregunta general a nuestros 3 panelistas para que vayamos soltándonos y vayamos conversando sobre este tema que yo creo que nos interesa mucho a quienes estamos presentes hoy día. La primera pregunta, que vamos a partir en orden, digamos, Federico, Cote y Claudio, es cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el mundo del trabajo y si ustedes lo ven más bien como una herramienta o como una barrera en el mundo laboral. Muy bien. Bueno, empiezo primero agradeciendo a todos por estar acá y gracias por la invitación, por ser parte de este panel. Definitivamente respondiendo el final de la pregunta, sí, yo lo veo como una herramienta más que como una barrera. Está claro que hay oficios que son más susceptibles a ser automatizados o reemplazados por inteligencia artificial que otros, pero definitivamente lo veo como una herramienta para ser más eficiente y más productivo. Y déjame comentarte sobre ciertas cifras. Nosotros tenemos un estudio que es un barómetro de empleo, de inteligencia artificial y empleo, y este barómetro nosotros analizamos 500 millones de búsquedas a lo largo de búsquedas de empleo a lo largo de los últimos 5 años en distintos países, en muchos países. Y lo que se está dando hoy es que las capacidades o los conocimientos en materia de AI son un diferenciador. Están creciendo 3,5 veces más que cualquier otra aptitud o capacidad que se requiere en la búsqueda de empleos, ¿sí? Un contador sin conocimiento de AI versus un contador con conocimiento de AI se está demandando 3,5 veces más. Y además se está pagando un 25% más en términos de salarios. Entonces, definitivamente yo creo que hay una oportunidad de que sea una herramienta. Y déjame mencionar además otra cosa. Históricamente, cuando hablábamos de las tecnologías, pensábamos que lo que podía llegar a reemplazar eran aquellos oficios donde había poco valor agregado. Siempre se hablaba del típico ejemplo, la cajera del supermercado que estaba en riesgo. Hoy se ha roto ese paradigma porque hoy en realidad los empleos que son más susceptibles de ser automatizados y mejorados con AI son aquellos donde hay mucha data. Entonces soy un abogado, por ejemplo, que antes parecía que no tenía ningún riesgo de ser reemplazado, hoy hay ciertas labores que se pueden hacer con inteligencia artificial de forma mucho más eficiente. Lo mismo un médico. Hoy un médico o la inteligencia artificial puede diagnosticar mucho mejor que un médico. Entonces, yo creo que es un aliado, yo creo que es una herramienta súper válida para que potenciemos nuestro trabajo y creo que eso es lo que hay que hacer en materia de empleo. ¿Cote? Bueno, también, igual que Fede, muchas gracias por invitarme y a todos los que vinieron hoy día. La inteligencia artificial la veo como una herramienta y al igual, por ejemplo, como cuando se desarrolló la electricidad, hubo muchas personas que se electrocutaron. Hay que también mirarla como algo muy bueno y positivo que logra hacer la electricidad. Hizo muchas cosas bien, buenas, o sea, ahora podemos tener luces, podemos tener calefacción, podemos tener muchas cosas, pero tenemos que ver cuáles son las amenazas de electrocutarnos. Desde el mundo académico se está investigando con muchas ganas
porque hay elementos, por ejemplo, de esas cosas que nos podemos electrocutar, es la ética, cómo vamos a manejar la información, cuál es la transparencia que queremos tener, si vamos a pedir autorización a las personas para usar sus datos, cómo le vamos a pedir la autorización para usar sus datos, qué vamos a hacer con esos datos. Por otra parte, también hay focos distintos desde el punto de vista del trabajo. Como decía Fede, hay algunos puestos que son más susceptibles, pero ¿cómo vamos a diseñar los puestos de trabajo? Algunos, la inteligencia artificial va a aumentar su productividad y en el fondo vamos a agregar un robot o una tecnología para que seamos más productivos. Pero en otras va a ser reemplazado. ¿Cuál es ese análisis? ¿Cómo preparamos a las personas en esas competencias para que nos apuntemos más hacia la productividad? Y con los que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial o por la tecnología, ¿cómo los preparamos para esa transformación, para encontrar otros puestos de trabajo? Y ese es un desafío importante que vuelve hacia la ética, de cuánta información tenemos, cómo nos preparamos y cómo podemos, en el fondo, enfrentar este desafío. Pero a mí me pasa que veo todo como oportunidad, entonces yo creo que siempre las cosas nuevas traen oportunidades, traen cambio y traen oportunidades de aprendizaje. Pero sí tenemos que los que estamos acá y los que estamos escuchando este seminario, creo que es importante las personas que estamos en posiciones de poder, ¿qué vamos a hacer con ese poder para ayudar a otros a que se puedan subir a esta ola de cambio? Claudio, ¿tú lo ves como barrera o herramienta? Bueno, primero Isabel, gracias por la invitación y por esta, creo, súper interesante conversación. Mira, yo creo que el debate del impacto de la tecnología en el trabajo es algo que nos acompaña de largo tiempo, ¿no? Desde que aparece, no sé, la digitalización o incluso antes la computación, aparece este debate. Mi impresión, Isabel, es que aquí estamos frente a un falso dilema. O sea, muchas veces nos llevaron a pensar en el dilema de máquinas o humanos. O sea, nos ponía en la lógica de la sustitución. La evidencia dice que eso no pasa. O sea, la evidencia dice que la automatización nunca es completa. Uno, por supuesto, incorpora tecnología, aplicaciones digitales, desarrollo digital, pero la evidencia muestra que nunca la automatización es completa. Y de hecho, normalmente se utiliza un humano para usar esa tecnología, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos frente a algo que deberíamos cambiar nuestra forma de pensar. A mí me gusta mucho más hablar de máquinas y humanos. O sea, que nos permitan justamente el valor de la complementariedad de la tecnología. De hecho, leí hace algunos días un estudio en Alemania, se hicieron la pregunta de cuántos trabajos se podían de verdad automatizar al 100%, o en el extremo. Ese número fue 15%. ¿Ya? Si han leído, Chile hizo un estudio el año pasado del futuro del trabajo. La conclusión fue que el 51% de los empleos en Chile pueden mejorar con la incorporación tecnológica. Es decir, que creo que está presentando un cambio respecto a esta visión de que nos iban a sustituir las máquinas, los robots. Y mira, y termino con una reflexión que creo nos tiene que llevar a pensar. A mí en realidad no me preocupa que los humanos seamos sustituidos por las máquinas. Me preocupa que los humanos van a ser sustituidos por otros humanos que sepan inteligencia artificial. Y por lo tanto, el debate al final es cómo desarrollamos habilidades. O sea, cómo aprendemos, cómo nos formamos, cómo nuestras competencias, nuestras habilidades en materias digitales se potencian. Creo que ese es el debate relevante y claramente veo que esta es una herramienta que va a ayudar al mundo del trabajo. Muchas gracias. Fede, ustedes desde Price funcionan como consultora, ¿no? Y trabajan con varias empresas. ¿Cómo están viendo ustedes la adopción de la inteligencia artificial en las empresas? ¿Están efectivamente tomándole el peso al avance tecnológico? ¿Lo están incorporando? Sí, de todas maneras. Déjame complementar, me quedé pensando lo que mencionaba Claudio y Lacote. Hay una brecha, se estima en Chile, de 60.000 profesionales en materias de tecnologías, en el sentido amplio de la palabra tecnología, pero sobre todo programadores. Entonces, y se estima que esa brecha crece 6.000 profesionales al año. Entonces, cuando tenemos tal brecha, en realidad hay empleos que van a tener que convertirse en otros, y hay oportunidades para muchas personas en esa materia. Respecto de la pregunta, sí, nosotros estamos trabajando hoy, de hecho tenemos un centro de inteligencia artificial en PwC y estamos trabajando con distintas industrias, con distintas empresas. Hoy sí se le está dando el peso. Lo que sí sucede es que muchos de nuestros clientes no saben por dónde empezar. Esto es un monstruo que es por dónde empiezo, ¿no? Y ahí es donde está nuestro rol de
que como toda tecnología uno tiene que empezar por una problemática de negocio. ¿Sí? A veces nos demoramos de la tecnología per se y queremos hacer inteligencia artificial porque sí, pero hay que entender que eso es siempre y cuando mejore algún proceso o busque alguna eficiencia. Hay industrias que por cuestiones lógicas suelen avanzar un poquito más rápido. La minería en Chile es una de las industrias que cuenta por de pronto con los recursos para avanzar más rápido. La industria financiera siempre también ha sido una de las industrias, pero hay casos de uso en toda materia. Yo mencionaba antes el mundo de la medicina, por ejemplo, hay mucho. Y después hay casos que son transversales. Hoy la inteligencia artificial se puede usar para predecir fuga de clientes, por ejemplo. Se puede utilizar para detectar fraudes. Nosotros trabajamos mucho en esa materia y eso es transversal a muchas industrias. Y lo último para mencionarte, yo creo que hoy nosotros escuchamos mucho el término transformación digital los últimos 5 o 10 años. A tal punto escuchamos tanto ese término que hoy es casi mala palabra, ¿no? Porque nos agotó un poco ese término. Y cuando hablamos de transformación digital era transformar el ASIS, es decir, transformar mis procesos tal cual son hoy. Si yo vendo de una forma, incorporo tecnología disruptiva, pero sigo haciendo la venta de la misma manera. Hoy, a diferencia de la transformación digital, hoy nosotros estamos hablando más de reinvención de procesos de negocio. ¿Por qué? Porque hoy podemos cambiar absolutamente nuestro modelo de negocio. Es decir, en vez de vender un producto, empezar a vender un servicio, por ejemplo, una suscripción a un servicio. Como puede ser, y hay muchas empresas, hemos trabajado recientemente con una empresa que vende insumos para minería y en vez de vender el insumo, rediseñaron su propuesta para vender un servicio donde ellos se encargan con sensores y con inteligencia artificial de saber cuándo tienen que ir reemplazando ese insumo. Ya no venden el producto a un precio, sino que venden una suscripción mensual o anual. Entonces, para terminar, yo creo que hoy lo interesante en el mundo de la empresa es que no solo estamos buscando mayor eficiencia, sino que hay una oportunidad de reinventar los modelos de negocio. Cote, hablábamos también y Claudio mencionaba la academia. ¿De qué forma la inteligencia artificial ha impactado a la academia? Estoy pensando desde las universidades hacia los alumnos y el rol que juegan los profesores tanto en el aula como en la investigación. Perfecto. En el mundo académico es súper importante comentar que uno de los roles que tenemos los académicos es las clases, la relación con nuestros alumnos, pero otra muy importante es la investigación, entonces quiero abarcar las dos lo más resumidamente posible. A nivel de la primera, la relación con los alumnos, lo que se ha investigado es que la verdad es que la adopción, como decía Claudio, es menor de lo que pensábamos en un principio. Sí hay un gran desafío porque el uso de la tecnología tiene que venir por la adopción de los profesores, tiene que venir por la adopción de la universidad y tiene que ser el traspaso hacia los alumnos. En el traspaso hacia los alumnos, uno de los desafíos más grandes es enseñar la propiedad privada, citar, de quién es el dueño de la información, quién es el análisis crítico de la información que estamos leyendo, o sea, si recibimos mucha información, soy capaz de distinguir la información real de la no real. Y ahí hay muchísimas herramientas que se están utilizando para revisar, por ejemplo, si los trabajos que están entregando son plagio o no son plagio, si están desarrollados por inteligencia artificial o no están desarrollados por inteligencia artificial. Pero más que preocuparse de esa parte, que son herramientas nuevamente, es mucho más fuerte el concepto de enseñar la ética, que es porque finalmente existen hasta herramientas de inteligencia artificial, descríbeme el ensayo para que no se note que fue escrito por una inteligencia artificial o que no sea descubierto por los sistemas de control. Entonces, el desafío mucho más fuerte es cómo le traspasamos nosotros a nuestros alumnos la importancia de quién es el dueño del dato, cuál es la privacidad de la otra persona, del desarrollo intelectual y esa parte humana, como decía Claudio antes, que es mucho más relevante porque el otro es una simple herramienta, como yo lo veo como un taladro, como un martillo, como la electricidad, pero tenemos que saber usarla. Desde el punto de vista de investigación, mi área es dirección de personas y liderazgo y dentro de eso está recursos humanos. Y dentro de recursos humanos lo que se está investigando es la importancia de justamente la parte humana. Por ejemplo, en inglés siempre les gusta, usan palabras bien entretenidas. El robot firing, o sea, en el fondo el despido por robots. ¿Cómo afecta eso
la cultura organizacional, cómo afecta el desarrollo de las personas dentro de las empresas, también cómo hacemos el proceso de selección por inteligencia artificial, que tiene un lado negativo de que yo puedo ganarle al sistema, en el fondo que mi currículum sea más atractivo, pero también por otro lado se está demostrando que cuando uno selecciona por inteligencia artificial y ocupa herramientas, sí lo hace más diverso y sí lo hace con más, en el fondo, más ciego en los sesgos que podemos tener las personas. La inteligencia artificial también tiene sesgos, pero se puede meter tanta más información que puede ser más útil. Pero de ahí también vienen otros desafíos. Por ejemplo, el sistema de sueldos. ¿Va a ser transparente dentro de la empresa? ¿Vamos a tener una forma de pagar? ¿Los salarios van a ser transparentes? ¿No van a ser transparentes? ¿Van a ser con una fórmula? Que dependiendo de ciertas variables que yo ingreso, va a depender tu sueldo y te lo voy a poder demostrar, va a ser menos, en el fondo, negociable. Y hay bastantes desafíos a nivel de recursos humanos que vienen con la inteligencia artificial que se está estudiando. Hay principalmente el mundo del norte, me refiero a Europa, Estados Unidos y el mundo asiático desarrollado, que están implementando esto de forma muy rápida. Entonces en Latinoamérica sí podemos aprovechar que el resto va más adelante, que está haciendo más experimentos y que cuando uno siempre hace experimentos se equivoca y acierta. Entonces podemos aprender de los errores de los demás. Claudio, Chile destaca dentro de Latinoamérica porque tenemos una muy alta penetración de Internet y eso está favorecido porque tenemos una muy buena red de infraestructura en términos de telecomunicaciones. La pregunta para ti es, ¿estamos aprovechando bien esa infraestructura que tenemos, esa penetración de Internet? Mira, yo creo, Isabel, que tenemos que estar muy orgullosos en Chile de lo que hemos construido todos. La verdad es que cuando uno ve los números de Chile, les voy a dar dos números. Si uno ve, por ejemplo, la estadística OECD de hogares con fibra óptica, hogares con fibra al hogar, que llega, digamos, desde la red de telecomunicaciones, bueno, Chile está en el número 10 del mundo. Hablamos poco de esto, generamos poco orgullo de lo que hemos construido. Si vemos la estadística de uso de datos móviles, somos el 8º país del mundo en tasa de uso de teléfonos móviles que navegan por Internet. Es decir, algo hemos hecho durante mucho tiempo, muchas instituciones, muchas personas que hoy día nos ponen claramente a la vanguardia no solo en Latinoamérica, a nivel mundial. Ahora, dicho eso, que yo creo que tiene que ser un motivo de orgullo de todos, creo que la realidad es que no estamos usando esta infraestructura. O sea, yo pienso que el país y particularmente las empresas no estamos suficientemente preparados para sacar provecho a esta infraestructura. Y por eso quizás ponía énfasis en este tema de habilidades. Este no es un problema tecnológico. A veces pensamos, y comparto lo que dice Federico, que esto de la transformación digital es que es como una magia que llega y resuelve todo. No, la tecnología per se no significa nada. De hecho, la tecnología falla, la tecnología tiene problemas. La verdadera ventaja son desarrollos de habilidades de personas que saben usar la tecnología. Y aquí, permíteme, Isabel, quizás un comentario respecto al desafío que tenemos en productividad en Chile. Si han visto el último informe de la Comisión Nacional de Productividad, a mí me parece dramático. O sea, que una instancia país que ve la productividad en Chile concluya en su introducción que llevamos varios años donde no hemos sido capaces de revertir esto, y de hecho los números nos muestran que vamos cayendo en productividad total de factores. Entonces, creo que aquí tenemos un desafío de entender que el tener infraestructura de muy buen nivel mundial no es suficiente. Y tenemos que partir por desarrollar nuestras habilidades para producir un cambio. Mira, quizás aquí me gustaría, quizás lo podemos hablar después, pero yo creo que hay un debate interesante entre lo que es innovación y disrupción, ¿no? O sea, a veces consideramos que incorporar tecnología es innovador, lo cual está muy bien. Hay un estudio de País Digital del año pasado bien interesante que dice que cuando tú miras las empresas chilenas, más del 90% está usando el punto de partida de la tecnología. No sé, conectarse, digamos, a aplicaciones digitales o usar almacenamiento en la nube, por ejemplo. Más del 90% usa eso. Pero cuando hacen la misma pregunta de quién está usando IoT, quién está automatizando a través de sensores, por ejemplo, procesos productivos de servicios. Bueno, ese número llega a 40%.
En ese estudio la pregunta de cuántos estamos usando inteligencia artificial no era más del 20%. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos, ¿no?, es que si ya hemos logrado construir una infraestructura de clase mundial, pongamos todo el énfasis en cómo usamos esta infraestructura para ser disruptivos. La verdadera transformación de la tecnología es cambiar los modelos de negocio. No basta con que tengamos a nuestro gerente de innovación que esté haciendo algunos cambios incorporando tecnología. Tenemos que tener al directorio de la compañía, tenemos que tener a todo el equipo ejecutivo, a toda la empresa, pensando en cómo repensamos el modelo de negocio. Eso para mí es disrupción tecnológica. Y probablemente si hacemos eso, vamos a mejorar la productividad, vamos a usar mejor esta infraestructura, vamos a tener mayor valor agregado en lo que hacemos como empresa. No puedo dejar de tomar el punto que tiene que ver con las habilidades. Creo que esta es una pregunta que puede ser para los tres en el fondo. ¿Cuáles son las habilidades que el mercado laboral está demandando de sus futuros trabajadores, por un lado, pero también de nosotros, que ya llevamos hartos años en el mercado laboral? ¿Qué es lo que nos está demandando el mercado actualmente? Partamos por Federico. Bueno, yo mencionaba el estudio este de hoy. Hoy los conocimientos en... Hablar de inteligencia artificial quizás es demasiado amplio, ¿no? Porque uno le dicen conocimientos de inteligencia artificial y pareciera que hay que saber programar en ciertos lenguajes de programación. Y aprovecho para hacer la distinción, porque hoy tenemos que hablar de inteligencia artificial generativa, que es un capítulo per se, la inteligencia artificial y otras tecnologías como Claudio mencionaba recién, como Internet de las Cosas, como blockchain y demás, que son, dicho sea de paso, tecnologías súper disruptivas si son bien utilizadas. Pero hoy incluso dentro de inteligencia artificial hay dos mundos. La inteligencia artificial antigua, donde efectivamente había necesidad de programar mucho más. Hoy la inteligencia artificial generativa puede hasta autoprogramarse, ¿sí? Pero tiene riesgos que no tenía la inteligencia artificial anterior. Por ejemplo, no distingue de hechos y opiniones. Si busca información, si yo le pregunto quién es Federico Morelo y alguien opinó en internet que yo soy un gran futbolista, va a responder que soy un gran futbolista, porque no distingue hechos de opiniones. Y tiene lo que técnicamente se llaman alucinaciones, inventa, ¿sí? Es como muchas personas que conocemos, lo que no saben lo inventan. Bueno, la inteligencia artificial tiene lo mismo. Entonces, gran parte de los sesgos y de los dilemas éticos que la Cote mencionaba antes, están muy asociados hoy con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, la desinformación que a ustedes como diario les tiene que afectar mucho. Y respecto de... Disculpa, sí. De hecho pueden hacer el ejercicio, no sé si lo han hecho, pero es bien entretenido. Meterse a chat GTP y meter tu nombre, a ver qué sale. Yo soy periodista, pero te digo, internacional. He trabajado en la tele, en la radio, una cosa fantástica. Es cierto, porque complementa con perfiles que se parezcan a ti. Si tú pones Isabel Ramos periodista, te sale una cosa maravillosa que me encantaría tener. Para que lo revisen y se rían un rato. A mí me mezcla a mi papá, mi hermano mío que es abogado. A mí, yo le pregunto, ¿quién es Francisco Elwin? Y me mezcla a mi papá, imagínate. Claro. Un hermano mío que es abogado y mi tío Andrés que fue diputado. Sí, porque hace tal como dice Federico, hace este invento, en el fondo busca como cosas que se parezcan y te tira este currículum fantástico. Ese es el problema. Un día me llama mi papá, que es fanático de ChatGPT, y me dice, puse quién es Rodolfo Morelo, me dijo todas cosas ciertas y me dijo que había muerto en 1943. Estaba horrorizado que ChatGPT lo hubiera matado. Pero efectivamente, y para terminar la pregunta, las habilidades, bueno, hay que tener conocimiento en esto, pero la Cote lo mencionaba antes, el conocimiento ético o el comportamiento ético creo que es una de las variables que nos van a diferenciar de las máquinas. Los seres humanos somos los que podemos tomar decisiones éticas. Uno le puede pedir a la máquina que las tome, pero tiene que darle ciertas instrucciones, cuáles son los atributos que tiene que valorar. A un auto, a un vehículo autónomo que tiene que decidir si, es un ejemplo que es bien usado, ¿no? Si tiene que decidir frente a atropellar a un anciano o a un niño, el algoritmo de alguna manera le está diciendo que priorice la posibilidad de sobrevida o cualquier... Entonces, en realidad está tomando decisiones éticas, pero con ciertos atributos que uno les definió previamente. Nosotros somos los que tomamos decisiones éticas y creo que ese es nuestro principal diferenciador. ¿Cote?
Creo que es una pregunta súper interesante porque tiene distintas aristas. En lo que son habilidades, uno es lo que comentaba Claudio, que nosotros podemos tener muchas herramientas disponibles, pero depende el uso de las herramientas. Y de ahí se separa yo lo veo como en dos ámbitos. Uno es quiénes van a hacer, qué trabajos son reemplazables por la inteligencia artificial, pero finalmente las habilidades que tenemos que desarrollar en ese grupo es poder usarlas, complementarse, colaborar con la inteligencia artificial, en el sentido de si, por ejemplo, trabajábamos dos, yo ahora voy a trabajar uno con inteligencia artificial, cómo colaboro y trabajo esas habilidades para poder colaborar con la inteligencia artificial. Otros muchos trabajos van a estar relacionados al aumento de productividad. Entonces, vamos a mantener a las dos personas en este ejemplo, pero vamos a agregar inteligencia artificial. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo desarrollamos esas habilidades para saber usar, para saber potenciar esa productividad? Que también Claudio lo dijo, tenemos un debe en Chile. Y cómo nos concentramos en realmente saber usar esta tecnología. Pero también después está en las habilidades, cómo gestionamos la percepción de la inteligencia artificial. En ese uso y en esa adopción, hay algunas personas que se sienten muy amenazadas por la inteligencia artificial, otros que dicen esto es una gran oportunidad y otros que son indiferentes. Entonces, en la percepción, nuestra habilidad, podemos desarrollar muchísimas habilidades, pero nuestra percepción de colaboración y ganas de trabajar con la inteligencia artificial va a afectar. Y ahí tenemos una gran oportunidad dentro de las organizaciones, que es explicar cómo la inteligencia artificial afecta a nuestros propios negocios. Cómo afecta al periodismo, cómo afecta a la consultoría, cómo afecta a los directorios, cómo afecta al mundo académico. Y también ir descubriendo, porque la verdad es que lo que sea, por lo menos desde el punto de vista de investigación, la evolución ha sido más parecida a lo que decía Claudio antes, que pensábamos que nos iba a reemplazar extremadamente rápido, que ya este año íbamos a estar absolutamente inteligencia artificial en todos los puestos de trabajo, y vemos que la adopción es más lenta. Y eso es porque, finalmente, como decía Fede, necesitamos seres humanos que tomen decisiones, necesitamos seres humanos que colaboren con otros y que ocupen esta herramienta. Entonces, las habilidades, para hacer un resumen, son necesarias, no son únicas, sino que depende mucho desde el punto de vista donde estamos. Pero de todas formas, cada una de las personas de nuestra sociedad tiene que desarrollar tanto la actitud ser consciente de la actitud que tiene frente a la inteligencia artificial, y por otro lado, qué habilidades necesito dado mi trabajo, mi amenaza de ser reemplazado o mi oportunidad de que esto aumente mi productividad. Yo creo que finalmente igual todos, aunque sean algunos puestos de trabajo reemplazados por la inteligencia artificial, siempre vamos a tener que colaborar y siempre vamos a tener que trabajar con ella. Entonces, la verdad es que el desarrollo de habilidades para saber usarla, para saber sacarle provecho, para usarla en el beneficio de aumento de productividad, que puede ir tanto en solo aumento de productividad o el menor tiempo que necesito dedicarle al trabajo, Claro. son oportunidades que creo que son súper relevantes que las vayamos enumerando, reconociendo, porque van cambiando rápido, pero también la adopción ha sido mucho más lenta de lo que esperábamos. Les voy a contar una infidencia. ¿Por qué nosotros quisimos hablar en el fondo de este tema? Porque en uno de los últimos encuentros del Somos Financieras, del comité que hacemos en Price, estuvimos con Susana Jiménez, quien es vicepresidenta de la CPC, y ella dijo una frase en toda la conversación que a mí me quedó dando vueltas, y tiene que ver con que los jóvenes son súper tecnológicos, entre comillas, porque están pegados al celular todo el día. Pero eso no significa que esos jóvenes sepan usar la tecnología o que en el futuro vayan a ser profesionales súper capacitados. ¿Qué opinas tú, Claudio, de eso? Y eso también se enlaza con las habilidades que vamos a necesitar y que, tal como tú decías, no porque tengamos un celular con conexión 5G, quiere decir que sabemos cómo usarlo. Mira, a mí me parece que la pregunta de qué habilidades se necesitan es una pregunta fundamental. Mi impresión es que no tenemos una buena respuesta a esa pregunta en Chile. Y no sé, déjame darte un par de argumentos. Mira, si ustedes miran las empresas en Chile, probablemente lo que está pasando es que las empresas pequeñas o medianas incluso de manera más natural adoptan la tecnología. A veces sin quisiera darse cuenta, digamos, de lo que está pasando. Ejemplo típico de una pyme, no sé, ingresando al mundo del e-commerce, usa una plataforma establecida en el mercado y bueno, ya es digital en esa dimensión. Por lo tanto, ahí probablemente las habilidades fueron saber cómo suscribirse a una plataforma. Mi preocupación tiene que ver más con las empresas medianas y sobre todo las grandes, ¿ya? Donde esa respuesta no es tan evidente. O sea, no basta que yo contrate un programador para ser digital, ¿ya? Y creo que aquí aparece
el desafío y la oportunidad que tenemos. O sea, transformar un modelo de negocio no es algo que yo le pueda pedir al gerente de tecnología, por más habilidades que tenga, que vaya y vuelva en 2 meses más y diga somos digitales o estamos usando inteligencia artificial en nuestro negocio. Entonces, creo que el primer argumento de por qué no tenemos bien respondida esta pregunta es porque no hemos quizás entrado a la profundidad del debate, ¿no? Por eso yo planteo que el rol del directorio, por ejemplo, es fundamental. Esto, ustedes saben, no funciona si la empresa dice estamos haciendo transformación digital, pero no sé, pues una vez al año va el gerente de tecnología y hace una presentación y todos los directores están mirando el WhatsApp, digamos, ¿no? No funciona, ¿no? Entonces, hay un primer argumento de por qué yo creo que no hemos respondido bien a esta pregunta de las habilidades. Y hay un segundo argumento que a mí me hace sentido, que tiene que ver con que nos falta colaborar, ¿no? Y pongo particularmente el énfasis entre directivos empresariales y sindicatos. O sea, si de verdad creemos que estamos frente a un cambio relevante en cómo va a ser el trabajo, bueno, esto debería ser un tema de la agenda permanente. O sea, esto deberíamos estar dedicando mucho tiempo. Hablamos de la reconversión laboral, pero ¿cuántos ejercicios de verdad donde nos sentamos con dirigentes de sindicatos y directivos de empresa y hablamos de esto? Todavía estamos en el debate si la capacitación se hace en horario laboral o fuera del horario laboral. Entonces, creo que a través de esta pregunta, ¿ah? y a través de darnos cuenta, y aquí conecto con tu tema de que los jóvenes probablemente están más abiertos a esto, ¿por qué no ponemos este tema como tema de la conversación más normal de nuestro país? Y que entendamos que aquí hay un elemento que primero nos puede unir. En torno a esto no deberíamos tener tantas diferencias. Podemos empezar a trabajar con agendas más comunes. Y lo que es importante, podemos ir midiendo avances. Yo creo que el sistema educacional puede reaccionar, o sea, puede adaptarse. Hemos mostrado que tenemos esas capacidades, pero hay que ser súper claro en qué adaptarse. O sea, esto no puede ser o no va a funcionar si, no sé, si las universidades o los institutos técnicos se les ocurre empezar a formar ciertas habilidades. Digamos, esto tiene que ser un trabajo muy colaborativo con el mundo de la empresa. Entonces, no sé, creo que estamos frente a un cambio enorme que probablemente nos tiene que llevar a cambiar la conversación de cómo respondemos a la pregunta de qué habilidades necesitamos. Y yo creo que se enlaza también con quién se hace cargo de la reconversión. Eso también creo que es súper importante, y tú planteabas un enfoque innovador en el trabajo con los sindicatos, pero en el fondo, ¿quién se hace cargo de reconvertir a estas personas? ¿Quién las capacita? ¿Es algo que nace de ellos? ¿Es la empresa la que se tiene que hacer cargo? ¿Es la academia? ¿Es el Estado? Mira, déjame recomendarles, si no lo conocen, véanlo. Sofofa está haciendo una cosa que a mí me ha gustado mucho. Una iniciativa que se llama Relink. Y lo que me ha gustado es que tiene que ver con cambiar la forma de pensar. Fíjate, cuando nosotros queremos aprender tecnología, nos dicen, toma este curso. Y vamos al curso y probablemente en el curso la mitad de las cosas o las sabemos, o la mitad de las cosas no nos aportan, la otra puede ser interesante, no sé. Bueno, Sofofa hizo una cosa distinta. Dijo, ¿por qué no hablamos de las habilidades? Identifiquemos qué cosas sabemos y pongamos el esfuerzo de reconversión en lo que no tenemos. Me parece súper acertado como enfoque, ¿eh? Entonces me parece que, no sé, mi opinión es que la respuesta de la responsabilidad primero parte por uno. O sea, cada uno de nosotros tiene que ser consciente que frente a un cambio de este tipo tenemos que estar permanentemente aprendiendo, ¿eh? Yo no tenía idea de programación. Bueno, hoy día uno puede aprender programación hasta en YouTube, digamos. O sea, claro. Lo que hay que tener es las ganas de aprender, ¿no? Ahora, dicho eso, creo que se requiere un marco más institucional, ¿no? Para que esto tenga velocidad y dinámica. Y a mí me parece que la lógica de la colaboración, ¿no? Por eso yo pongo esta idea de, ¿por qué no trabajamos juntos, digamos, sindicatos, empresas en esto? Esto no nos puede dividir, esto nos tiene que potenciar, ¿eh? Me imagino que si los marcos normativos de nuestro país ponen esto sobre la mesa, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo la efectividad del CENSE? Bueno, no llegó el momento de que usemos esos recursos probablemente en esta lógica. Entonces, me parece que si ponemos énfasis en que primero esto parte por la responsabilidad de la persona, si le sumamos colaboración, y este es un tema país, tenemos una oportunidad de avanzar. ¿Fede? Sí, que las habilidades de programación, yo creo que es un lenguaje más que debiéramos capacitar desde el colegio, ¿no? Ahora, nosotros en Chile tenemos un problema. Se habla que el 2% sabe inglés.
Entonces no hemos logrado resolver un tema con el idioma inglés, pareciera que menos con la programación. Y particularmente la programación es una tremenda, ya que como somos financieras nos interesa el tema, es una tremenda herramienta la tecnología y la programación de equidad e inclusión. ¿Sí? Para muchas personas que hoy no pueden trabajar o que tienen que estar en su casa cuidando a una persona, un niño o un adulto mayor, que lamentablemente son mayoritariamente mujeres las que están en esas posiciones, el poder conocer cómo programar, solo necesitan un computador y una conexión a internet para estar trabajando para Chile o para cualquier lugar del mundo. Entonces termina siendo además estos conocimientos una tremenda herramienta para la equidad y la inclusión. Democrático, en el fondo, democratiza el mundo del empleo. Tú también mencionaste antes el tema del cambio de los modelos de negocio y quiero enlazarlo con algo que también Claudio esbozó, que tiene que ver con el rol de los directorios. ¿Cuán importante es que todos los estamentos de una organización estén en el fondo en el mismo carro empujando esta transformación y empapándose de este tipo de temas? Absolutamente, pero fundamental. Y yo vuelvo a lo que mencionaba al principio. Nosotros encuestamos muchos directorios en esta materia. Todos son conscientes de la importancia de adoptar tecnologías, todos son conscientes de la importancia de avanzar en materia de inteligencia artificial. Pero lo que surge como barrera, primero es, no saben cómo comerse este monstruo, como decía antes, por dónde empezar, primero, y las capacidades dentro de las organizaciones. Es sorprendente, nosotros todos los años hacemos una encuesta de directorios, a directores y responden que no confían en sus capacidades dentro de las organizaciones. Y eso es preocupante porque puede haber el convencimiento que hay que avanzar, pero si yo creo que mi gente no tiene las capacidades necesarias, y cuando hablamos de la gente de las organizaciones no estamos hablando de los estamentos más bajos, sino estamos hablando de los liderazgos. Y eso es un problema. Claudio lo mencionaba recién, lamentablemente muchas veces las áreas de tecnología son áreas que tienen una dificultad para entender el negocio en el que están involucrados. Y por lo mismo es muy difícil pedirles que transformen un negocio que no entienden. Esto tiene que surgir de las áreas de negocio. Las áreas de negocio que vean cómo reinventar sus propios procesos o su modelo de negocio, y después la herramienta da lo mismo, la tecnología que se utiliza da lo mismo, es una herramienta. Cote, Federico plantea un tema que es súper importante, que tiene que ver con el rol también de las mujeres en este proceso. Y te quería preguntar justamente por eso, ¿lo ves también como una herramienta de democratización para el acceso al mundo laboral? Lo que dice la evidencia, en el fondo, que se ha estudiado sobre la incorporación de inteligencia artificial y diversidad, la verdad es que sí es una herramienta muy útil porque en el proceso de selección hace que sea más enfocado en habilidades, mérito y competencias, más que en datos demográficos. Y eso no solo ayuda a las mujeres, sino que ayuda a distintos grupos que están subrepresentados en el mercado laboral. Entonces, creo que es una herramienta bastante importante que tenemos que utilizar. Sí, también, por ejemplo, en la parte de los sueldos y remuneraciones. En el fondo, nosotros sabemos que a nivel mundial hay una brecha de remuneraciones entre hombres y mujeres, tanto por los trabajos que se eligen, pero cuando se limpia por los trabajos y se pone personas que están haciendo lo mismo, sigue habiendo una brecha que está justificada, que acá podemos, en el fondo lo hemos discutido en otro foro de Somos Financieras, pero la inteligencia artificial lo que te ayuda es a tratar de eliminar esos sesgos. Sí, como dijo Fede en el ejemplo de la decisión del auto, de si atropellar a una abuelita o atropellar a un niño, toda inteligencia artificial es programada. Claro. Entonces, cuando nosotros programamos, y ahí me gustaría dar un ejemplo, en Estados Unidos se utilizó inteligencia artificial y programaciones para, en el mundo de la justicia, ver si una persona iba a reincidir o no. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en el fondo tenía todos los datos históricos que sesgaba por grupos demográficos. Entonces había ciertos grupos demográficos que más que por las acciones que habían hecho, era por si eran negros, blancos, latinos, jóvenes o viejos. Entonces se dieron cuenta que la programación estaba mal, que lo que estaban usando y que pensaban que era un buen predictor, era un mal predictor. Entonces, en el mundo de las oportunidades para las mujeres, creo que también es importante ver cómo vamos a utilizarlo, nuevamente cómo usamos esta herramienta. Me gustaría sí contestar algo que era de la pregunta anterior, de quién es responsabilidad, si de la persona, de la empresa, del Estado. También hay gráficos que en el fondo muestran cómo la tecnología, cuán rápida es la adopción de la tecnología dentro de los distintos grupos. Siempre la tecnología es la que más rápido, en el fondo, los grupos tecnológicos la
la que cambia más rápido. Pero luego son las personas, luego son las empresas, luego es el Estado. En el fondo el Estado es el más lento, pero las empresas son más lentas que las personas. Entonces, dentro de esta adopción de tecnología y de habilidades, no podemos perder el foco en que cada uno de nosotros es dueño de su desarrollo, que las empresas son un mecanismo súper útil, súper importante, pero que la persona misma puede adoptar mucho más rápido y puede ser más consciente de lo que necesita. Y en ese lado, por ejemplo, en recursos humanos, en lo que también que se ha investigado, es que la inteligencia artificial te ayuda muchísimo a predecir futura productividad. Tú puedes meter en el fondo, oye, esta persona tiene esta edad, tiene esta capacitación, ha demostrado en este último tiempo que ha cambiado su productividad en tanto o cómo se ha desempeñado, y yo puedo hacer una predicción. Entonces, claro, la empresa puede tomar la decisión de la capacito o no la capacito, cuántos recursos tengo, pero la propia persona, si sabe cuál es su proyección de productividad, puede tomar acciones para cambiar la pendiente. En el fondo puede tomar acciones para decir, oh, parece que me falta conocimiento en ética, parece que me falta conocimiento en relaciones interpersonales con otros. Y ahí vuelvo también al punto, por ejemplo, de los jóvenes. Los jóvenes tienen celulares, son digitales, etc. Pero hay un gap importante que también se ha visto, se ha estudiado, que es en las relaciones interpersonales. Entonces, y las relaciones interpersonales, como hablamos en un comienzo, los humanos finalmente somos los que implementamos la tecnología no nos termina reemplazando por completo, sino que somos los que los usamos. Entonces, por ejemplo, una de las habilidades importantes, tanto como la ética, es las relaciones interpersonales, cómo nos vinculamos con otros. Ahí hay harta evidencia de todo el efecto que está produciendo el trabajo híbrido y el trabajo remoto, que es otra herramienta. El trabajo híbrido y el trabajo remoto quieren dar muchas externalidades positivas. Menores costos de alimentación, para las personas no tienen que ir a comprar a un casino, a un restaurante o lo que sea, menores costos de movilización, ya sea en transporte público o en auto, pero tiene un lado negativo que es como el lado oscuro, que siempre existe, que es el aislamiento, la soledad y el bajo vínculo con el resto de las personas, que sí empieza a afectar la productividad. Entonces, en el fondo, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nos gusta mucho la tecnología, nos gusta mucho y vemos el lado bueno, pero también tenemos que ser conscientes de qué nos produce como seres humanos el mayor uso de la tecnología y que son cosas del ser humano antropológicas que no podemos dejar de tener en cuenta, que es el desarrollo de vínculos y la importancia del desarrollo de vínculos. Somos seres sociales que necesitan a otras personas. Cómo nosotros también desarrollamos ese músculo, esa habilidad, que la podemos ir perdiendo si no lo usamos. Entonces, dentro de las capacitaciones, yo sí, la tecnología, fantástico, aprendamos de todas maneras a programar, creo que es un lenguaje que todos deberíamos tener, tanto como el inglés, tanto como en el fondo saber diferenciar lo que es una herramienta de inteligencia artificial que ocupa información pasada o la que predice, pero también no nos podemos olvidar de capacitar al ser humano a seguir siendo humano, en seguir siendo social, en seguir sabiendo manejar conflictos, en seguir sabiendo empatizar con otros, en saber comunicar bien, en desarrollarnos, porque ese es el lado que nos va a mantener sustentable en el tiempo. No puedo dejar pasar también y destacar que la inteligencia artificial tiene sesgos, porque replica en el fondo lo que vivimos en el mundo real, y como son personas las que están metiendo esa información, también tiene sesgo y hay que ser también súper conscientes de eso. Claudio, te quería preguntar algo que tú también mencionaste anteriormente, que tiene que ver con cómo de repente las startups pueden acelerar el proceso de transformación de las grandes empresas. ¿Qué rol crees tú que juega una startup en una gran empresa? Mira, a mí me parece que lo que está pasando en el mundo del emprendimiento, las startups, es un tema que tenemos que seguir potenciando. Yo creo que Chile ha acertado en generar un interés, un incentivo en esto. Tenemos que reconocer que nos faltan unicornios también, digamos, ¿no? O sea, esto es matizado. Pero creo que tenemos instalado este elemento de innovación, de transformación, de disrupción a partir de la tecnología. Yo lo que plantearía aquí es que quizás lo que tenemos que fortalecer es cómo ese mundo del startup se conecta con el mundo empresarial. O sea, a veces tendemos a pensar de que los startups viven un mundo distinto al mundo donde está la empresa. Los 8 millones de personas que trabajamos en empresas en Chile estamos en empresas que probablemente no somos startups. Entonces creo que el desafío es cómo se conecta. Y mi impresión es que ahí el desafío no está en la startup. La startup tiene ganas, tiene ideas, tiene algunas cosas que funcionan, otras cosas que fallan, pero lo que tenemos que aprender es ese puente que conecta con el mundo empresarial.
Yo he visto experiencias exitosas cuando las empresas entienden que son ellas las que se tienen que adaptar para poder producir esta conexión con el mundo del emprendimiento y las startups. Y cuando eso pasa, lo que empieza a suceder es que es la empresa la que empieza a cambiar. Probablemente si en Chile tuviéramos más casos de éxito de grandes empresas que reciben, trabajan con startups, no necesariamente se las compran. A veces comprar una startup es una mala sirven para ciertas soluciones en el fondo. Es trabajar juntos, claro. Que me ayuden a desafiar, que probablemente sean un elemento más de este concepto que yo planteaba de la disrupción versus la innovación. El mundo lo que está aprendiendo es que la innovación, mientras más abierta sea, es mejor. A veces las empresas nos equivocamos y pensamos que por tener un fantástico departamento, no sé, de planificación, de estudios, de prospección, tenemos como todas las habilidades. Eso no es cierto, digamos, en un escenario donde el conocimiento está distribuido. Entonces lo que uno debería buscar es cómo soy hábil de manera de tener modelos abiertos de innovación que usen este ecosistema. Creo que Chile tiene un buen punto de inicio ahí, pero cuando uno mira los números tenemos que ir más rápido lo que está pasando, no sé, países como Colombia, México, que en números de éxito empresarial están mejor que nosotros. Quiero abrir espacio a las preguntas porque tal como dijo Cote, el vínculo es súper importante. Y ya que este es un evento híbrido, aprovechemos que tenemos gente acá y tenemos una súper buena asistencia además hoy día. Y les quiero agradecer por eso. Entonces, si alguien tiene una pregunta, tienen que apretar acá en el botoncito del micrófono y ojalá preguntas lo más breve posible para que tengamos tiempo. Camila. Hola, Isabel. Camila Amor, socia y gerenta general de Inspiral. Mira, yo hace poquito fui mamá, ¿ya? Y antes de que naciera mi hijo pensé que le iba a enseñar una cosa. Ahora tiene 8 meses, ¿no es cierto? Y mi cabeza está vuelta loca haciendo que yo trabajo en innovación, en tecnología. Entonces, quisiera saber cuál es la opinión que tienen ustedes. Ahí sí, quisiera saber cuál es la opinión que tienen ustedes del desarrollo. Del desarrollo que están teniendo las universidades, los colegios, cuáles son los desafíos que van a tener a largo plazo en función a la velocidad en la cual se está generando la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y más que nada, si es que efectivamente creen que vamos a lograr ir a la misma velocidad. O sea, ChatGPT se lanzó en noviembre del 2022, ¿no es cierto? Y en un año, 2 años, la disrupción es gigantesca. Entonces, más que nada, ¿cuál es su visión y especialmente teniendo una opinión desde la academia? Gracias. Me siento interpelada. A ver, me tocó estar hace poco, y les comentaba cuando nos juntamos a hablar sobre este tema, en una conferencia académica enfocada en negocio, en el fondo de management. Y el gran tema era inteligencia artificial y se llenaba cada una de las salas cuando había un simposio sobre inteligencia artificial. ¿Cuáles eran las grandes conclusiones? Es que la adopción ha sido mucho más lenta de lo que esperábamos. Hace 4 años, cuando vino pandemia, las discusiones en las universidades eran: los alumnos no van a venir más, vamos a hacer hologramas, vamos a hacer todo online. ¿Cómo nos adaptamos rápidamente a eso? Y nos adaptamos lo más rápido que pudimos a las clases online. Pero rápidamente nos dimos cuenta que el proceso de aprendizaje distaba enormemente la clase online de la clase presencial. De hecho, tuvimos que decir como, ¿sabes qué? Si realmente quieres aprender, necesito que vengas. Lo otro, como dijo Claudio antes, es solo información. Y nosotros necesitamos informarte y formarte. Y en esa formación requiere el vínculo. Y ahí se separó en el fondo la discusión dentro de lo que es enseñanza, de lo que es: necesito que aprendas a programar, necesito que aprendas a ocupar la tecnología, necesito que, lo que decía Fede, en el fondo necesito que aprendas a usar, es como aprender a usar un taladro. Necesito que conozcas el taladro, que conozcas cómo poner la broca, que sepas enchufarlo, que sepas cuáles muros puede taladrar y cuáles no. Pero esa es una habilidad que necesito enseñarte. Las otras es cómo te vas a vincular, cuáles son las habilidades interpersonales y personales que necesito que desarrolles. Vuelvo a insistir. 1, ¿cómo te vas a vincular con personas que no están en el mismo lugar que tú? No solo tiene que ser el mismo Chile, puede ser a nivel mundial. ¿Cómo te relacionas con personas que tienen otra cultura? ¿Cómo te relacionas con personas que tienen otro uso horario, otras leyes laborales? A nivel en el fondo, a nivel de distancia. Pero también cómo armamos equipo. Por ejemplo, hago el proceso de inducción cuando no estás conmigo. ¿Cuál es el equilibrio de ese desarrollo usando la tecnología?
Después viene todo el área, por ejemplo, de recursos humanos. ¿Cómo vamos a incorporar lo que decía Claudio también antes? Ok, me relaciono con el sindicato. O viene solo el gerente de innovación a implementar dentro de una empresa. ¿Cómo nosotros necesitamos generar dentro de las escuelas de negocio y dentro de las áreas de pregrado? Nosotros no tenemos pregrado. Entonces, esa relación de interconexión entre las personas de una misma unidad, de una misma empresa. Por eso es tan fácil, no es tan, pero es más fácil en una empresa más pequeña, porque el vínculo entre ellos es mucho más rápido. ¿Cómo llevamos eso a todas las organizaciones? Luego viene, y voy a ser súper insistente, la parte ética. ¿Cómo vamos a manejar los datos? ¿De quién es la propiedad del dato? ¿Te informo o no te informo que estoy utilizando tus datos? Por ejemplo, en procesos de selección, puede ser tanto en universidades como en procesos de selección en las empresas. ¿Cuánta información en las redes sociales está? ¿Ocupo la información de las redes sociales para tomar una decisión tuya o no? ¿Cómo programo para adelante los procesos de evaluación, de remuneración, de selección, para que tengan o no tengan sesgo? Y yo puedo decidir ponerle sesgo. Por ejemplo, puedo poner el sesgo de quiero un grupo más diverso. No, quiero un grupo más homogéneo. Quiero un grupo más diverso en qué, en edad, a nivel socioeconómico, en profesión, etc. Y todo eso lo programa. Y esa parte, a pesar de que por un lado tienes que aprender a programar, necesitas saber qué consecuencias hay en la forma en que programas. Y esos son en el fondo competencias interpersonales y personales que son radicales de implementar. Nosotros como universidad los Andes sí lo estamos implementando. Tanto en el ESE tenemos acá hasta la Ceci Cifuentes, que la vi, que también es profesora del ESE. Tenemos formaciones constantes, por ejemplo, en antropología, para saber cómo nos vinculamos unos con otros. Estamos metiéndolos dentro de los programas, estamos haciendo estudios de cómo la ética influye con la inteligencia artificial. Por el otro lado, nosotros también con Diario Financiero estamos haciendo el índice de trayectoria, de cómo influye en la trayectoria de hombres y mujeres, pero también cómo la inteligencia artificial influye en la trayectoria, para saber. Y ahí me gustaría decir algo importante relacionado al mundo académico, que Claudio lo dijo, pero yo quiero profundizar más en eso. Nosotros necesitamos colaboración. La academia se dedica a enseñar, pero para poder enseñar necesita investigar. Si no investiga, en el fondo no puede enseñar lo que está de punta, enseña solamente el pasado. Entonces nosotros para investigar necesitamos que las empresas nos abran las puertas. El gran tema es que existen las consultorías para mejorar y existe el mundo académico para ver cómo estás, que en el fondo te digo cómo estás. Entonces, cuando nosotros investigamos y cuando vamos a buscar datos a la empresa, no necesariamente vamos a darte los resultados que tú quieres escuchar. Te vamos a dar los datos que encontramos. Pero necesitamos esa colaboración para avanzar más rápido. Si en el fondo hay trabas a la hora de ir a buscar información, de ir a buscar esa colaboración, y ahí quiero decir como la colaboración de startup, empresa, sindicato, empresa, academia, necesitamos funcionar, levantar las barreras y ser conscientes que si colaboramos vamos a poder avanzar más rápido, vamos a poder tener más información. Y con eso nosotros también vamos a poder mejorar las clases y el desarrollo que hacemos dentro del mundo académico. ¿Sabes? Sí. ¿Me permites tomar el punto? Mira, yo quiero sumarme a lo que dice María José, que lo comparto totalmente. O sea, primero, yo creo que en Chile tenemos que estar orgullosos del sistema universitario que hemos desarrollado. O sea, cuando yo nací, ir a la universidad era un absoluto privilegio. Muy pocas personas tenían acceso a la universidad. Hoy día, la verdad es que particularmente educación terciaria, yo creo que distingue a Chile. Ahora, dicho eso, yo creo que lo que falta es justamente cómo conectamos mejor ese mundo universitario con el mundo empresarial. O sea, yo creo que las empresas tenemos que entender que también es nuestra responsabilidad formar. No funciona esto de que, mira, yo hago mi negocio y cuando necesito talento la universidad me lo va a haber formado. ¿Cuántas veces nos pasa que ese supuesto no se cumple? Entonces creo que aprender a colaborar, que yo me atrevo a sugerir, más allá de la investigación que lo comparto, es ¿por qué las empresas no ayudamos a formar o a complementar la formación de los profesores, por ejemplo? O sea, esto de los modelos duales no aplica solo a alumnos, también podría aplicar a docentes. Creo que hay un mundo en la colaboración universitaria. Por acá veo varias preguntas. Espera, a ti te había visto antes 1, 2, 3 y 4. Hola, mi nombre es Alberto Costoya. Yo soy informático, pero siempre he estado en el área comercial de la tecnología. Y me he encontrado mucho de que tú vas a empresas, incluso grandes, y tienen áreas y procesos sumamente manuales, con hojitas que van llenando a mano. Cada área tiene un silo con varios Excel que sacan los 4 datos que necesitan para meterlo al RP y cumplir. Y finalmente no tienen nada integrado.
y tú hablas con los directivos y te dicen, necesito inteligencia artificial. Y tú les dices, bueno, hay un proceso de maduración digital donde digitalizas el dato, después hace que los sistemas conversen para tener un dato único y recién ahí empiezas a recopilar información para en un par de años poder, a través de la inteligencia artificial, buscar parámetros que mejoren el proceso. Y te miran con los ojos abiertos. ¿Y qué sucede? Terminan comprando cualquier solución de inteligencia artificial para tener el check de que lo hicieron y terminan el 80% a nivel mundial de los proyectos de inteligencia artificial quedan en laboratorio, en áreas de TI y nunca se implementan y son un botadero plata. ¿Cómo ven ustedes las áreas directivas que están preparadas para entender esto como un concepto a largo plazo y tener equipos que sean capaces de ir continuamente realizando las mejoras en los sistemas y invertir en esa gente, más allá de pasarle al área de TI, oigan, salgamos el sistema y tengamos el check? ¿Cómo ven ustedes las áreas directivas que manejan eso? ¿Fede? Sí, coincido contigo, dicho sea de paso. Déjame mencionarte algunas cosas. Yo creo que la pandemia sirvió mucho para acelerar la curva de madurez, porque antes estábamos hablando, con la pandemia muchas empresas se quedaron sin poder facturar siquiera. Entonces ahí fue un gran avance para asegurar la continuidad operacional. Pero es cierto lo que tú dices, muchas veces, y por eso yo decía antes, nos enamoramos de la tecnología y decimos queremos hacer inteligencia artificial, pero tienes datos que no estabas sacando ni siquiera un reporte para tomar decisiones. Entonces, ¿por qué estás queriendo ir al último eslabón de la cadena cuando no diste los pasos previos? Yo creo que la respuesta tiene que ver con la preocupación por diferenciar mi empresa respecto de las otras. Yo creo que el problema es que antes, históricamente creo que la tecnología podía ser un elemento diferenciador, pero hoy puede ser la subsistencia de las empresas. Una empresa que transforma, y vuelvo a la reinvención de los procesos de negocio, que transforma y reinventa su modelo de negocio antes que otras, puede significarle el fin de la existencia de la otra. Entonces, me da la sensación que es cierto lo que tú dices, efectivamente, queremos a veces ir al último eslabón de la cadena cuando no hemos hecho ni siquiera un reporte para tomar buenas decisiones, pero creo que la explicación es esta urgencia porque mi competidor no lo haga antes, no se diferencie y signifique el fin de mi empresa. Fede, puede ser también que no identificamos como organizaciones cuál es el problema que queremos solucionar con una solución. Totalmente. Y buscamos la solución y no identificamos antes el problema. Eso es creo un problema muy del ser humano en general. Solemos hacer diagnósticos muy rápidos. En 5 minutos queremos hacer un diagnóstico, después nos pasamos una enormidad de tiempo debatiendo sobre posibles soluciones. El problema es que cualquier solución a un problema mal diagnosticado no va a ser una buena solución. Y, de hecho, a mí me toca hacer consultoría en materia de inteligencia artificial y mi primer consejo siempre es que Isa menciona, es ¿cuál es la problemática de negocio? ¿Sí? No importa, después vemos la tecnología, pero ¿cuál es la problemática de negocio que vamos a resolver? Y después buscamos la tecnología. Y lo último, hoy la tecnología, y creo que es lo que ha acelerado en muchas empresas, a mí me carga un poco el concepto de se ha democratizado, pero se ha democratizado. Antes una empresa chica no podía hacer una inversión de millones de dólares para comprar un hardware, para comprar un software. Hoy compra un servicio. Y si es una empresa de 10 empleados, va a pagar en función de los 10 empleados. Versus otra que tiene 1000 empleados, va a pagar en función de los 1000 empleados. Entonces hoy se nivela la cancha un poquitito respecto a eso. Dale. Y nosotros en el fondo tenemos casos exitosos con respecto a los business, donde en el fondo tenemos el área de IT que está trabajando junto con el negocio. Pero igual me llamó mucho la atención lo que hablaban de realizar el modelo. Entonces, me gustaría saber qué casos exitosos nos pueden contar de empresas no nativas digitales que han sido capaces de repensar el modelo. No sé si Claudio, Fede. Déjame hacerte una reflexión al respecto, porque yo creo que cuando hablamos de repensar el modelo de negocio, en realidad estamos hablando de desaprender algunas cosas. Yo creo que parte de lo que tiene esta disrupción digital es que nos enseñaron ciertas cosas que, dado el cambio tecnológico, hoy día no son exactamente igual como las enseñaron. Y déjame ponerle un ejemplo. Lo primero que a uno le enseñaban
cuando íbamos a aprender, no sé, administración de negocio, de empresa, era esto de la decisión de competir por calidad o por costo. Hay hasta premios Nobel de esto, digamos, ¿no? Y nos enseñaron a que teníamos que tomar esa opción. De alguna forma nos decían que si decidíamos competir por calidad, eso iba a implicar más recursos, iba a ser un precio más alto, y al revés, si de la decisión era competir por costos, como que mira, como los precios eran bajos, esto no era de muy buena calidad. Si hay algo que está cambiando la disrupción tecnológica, es cambiar esa forma de pensar. O sea, hoy día los casos de éxito son los que han logrado, gracias a la tecnología, hacer las dos cosas. O sea, dar una prestación, una experiencia de gran nivel de calidad, muy eficiente. Eso es la disrupción. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer en las empresas es pensar que si esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿qué le va a pasar a mi negocio? Esto es lo que decía Federico. O sea, esto no es cosa que le pido al gerente de tecnología, hagamos una automatización. Esto es cómo sobrevivo en un entorno de cambio. Entonces, me parece que ahí están los casos que uno debería mirar, ¿no? Y el mundo digital día a día nos muestra que esto es cada vez más posible. Fede y Cote. Es súper breve y te doy la palabra. Nosotros cuando hablamos en Price de reinvención de modelos de negocios, hablamos de 6 arquetipos, pero te menciono 2 que me parece que son los que pueden ser bien disruptivos. Uno es este de X as a Service, todo como servicio. Dejar de vender un producto y empezar a vender un servicio. Creo que eso es aplicable a muchas industrias. Lo otro es la desintermediación, ¿sí? Eliminar los estamentos intermedios, ¿sí? Hoy uno puede comprar un auto por Amazon y te llega a tu domicilio, dicho sea de paso. Ese es otro de los casos. Después uno se puede poner hipotéticamente hasta inventar cosas. Uno podría decir que en vez de ir al médico a hacer una consulta, uno podría tener un sensor que te identifique ciertos patrones, de temperatura, ritmo cardíaco, etcétera, y que te diga cuándo tienes que ir a hacer un examen médico en vez de ir a la consulta. Eso sería absolutamente disruptivo. Sí, pero esto ya estoy hablando un poquito más en el marco de lo hipotético. A mí me gustaría dar... nosotros en el ESE funcionamos con método del caso, entonces nos encanta ver empresas y ver los sistemas. Acá tenemos a Alejandra Vila, que es una de las que organiza la relación con el diario financiero y es nuestra directora de alumni. Ella organiza un programa que se llama S100 y la semana pasada, antepasada, tuvimos el S100 de este mes, que es un caso que se llama Basetis, que es una empresa española que y lo asoció a lo que dijo Claudio, de eso de desaprender. Cuando le damos a los alumnos el caso Basetis, en general digan con cara de están absolutamente locos. ¿Qué es lo que hace Basetis? Es que sacó todos los sistemas de recursos humanos e incluso la gerencia general. Y hizo, ok, nos vamos a autorregular y vamos a trabajar con las personas en autorregulación. ¿Para qué? Para poder innovar de forma más rápida y poder adaptarlo al negocio más rápido. Entonces, cada persona tiene su puesto de trabajo, pero además tiene a cargo, por ejemplo, yo me quiero meter este año en remuneración, me quiero meter este año en evaluación, me quiero meter este año en innovación. Entonces, trabajan con equipos absolutamente interdisciplinarios. Es un caso largo, no lo puedo decir todo ahora, pero es una forma completamente distinta de operar. Y creo que cuando nosotros pensamos en tecnología, innovación, estos cambios tan radicales, sí tenemos que pensar la forma en que hacemos las cosas y si la forma en que hacemos las cosas es la forma correcta hoy en día. Por ejemplo, pienso nuevamente, tengo un sesgo con la electricidad, pienso en las personas que prendían antes los faroles. Si nosotros pensáramos que cada farol en la calle se tenía que prender como era antes, con gas, con fuego, y teníamos que ir uno a uno, imagínense, podría haber sido la solución de, oye, que cada farol tenga su interruptor. En vez de ir poniéndole fuego, voy a ir prendiéndolo. Lo cual es completamente ineficiente. Tengo que pensar la forma en que lo hago de forma distinta. Pero nuestra tendencia a volver a lo conocido y a lo probado es súper fuerte. El no, necesitamos una estructura jerárquica, necesitamos distintas funciones. Oye, ¿cuál es la forma que vamos a funcionar? Jerárquicamente, matricialmente, y decir, a ver, es la forma que necesitamos nuestro negocio para poder adaptarnos. Y ahí creo que las empresas más grandes son las que tienen el mayor desafío. Porque romper la inercia de cómo funcionamos es súper difícil. Y también que la innovación necesariamente trae error. Y no nos gusta el error. Nos gusta como vamos a innovar y va a salir increíble a la primera. Eso no existe. Tengo que ir dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, viendo, evaluando, y para eso necesito colaborar para que distintos puntos de vista me ayuden.
puede ser el mundo gremial, puede ser el mundo académico, puede ser el mundo de la consultoría, puede ser otras empresas, pero necesitamos colaborar y ver el problema desde distintos puntos de vista y tratar de decir cuáles paradigmas son los que tengo y cuáles son los que tiendo a caer de nuevo en esta es la forma de actuar. Ahí tenemos pregunta, Isabel, y con eso terminamos. No. Parece que ese está malo. Sí. Ahí. Claudia Sandoval, de la Universidad Autónoma, y quería preguntar sobre un tema que es sensible, aquí se ha hablado mucho del procesamiento de los datos, de la ética, y quería saber qué es lo que piensan de la nueva ley que salió hace poquito de la protección de datos. En las universidades y, no sé, las corporaciones van a tener que implementar, porque hay un cambio en el control de ética. Y nosotros como investigadores necesitamos hacer uso de datos de personas. Por lo tanto, vamos a tener que ajustarnos a los nuevos parámetros. Y ahí mi pregunta ahí a María José, que es parte de la academia, y ¿cómo crees tú que puede afectar a las investigaciones en la velocidad de cómo publicamos? Es una súper buena pregunta. Nosotros por lo menos tenemos comité de ética hace muchísimos años y nuestro comité de ética como universidad docente para que el resto que no sabe. En el fondo, como nosotros cuando investigamos, por ejemplo, vamos a una empresa, recolectamos los datos, tenemos todos los datos de esa persona. Tenemos el root, el nombre, la edad, muchos datos. Entonces, ¿qué haces? Objetivamente para nosotros, eso es un identificador. Nosotros no queremos saber quién es la persona. No es falta de interés, pero no es relevante para nosotros quién es el apellido de esa persona. Queremos saber cómo se relacionan, cómo funciona en el modelo. Entonces, por lo menos para nosotros como Universidad de los Andes la restricción es menor porque hemos tenido un fuerte control en todo lo que es la ética y el comité de ética para procesar datos. Tenemos que usarlo para cualquier investigación con datos más sensibles que utilizamos, le pasamos por un comité. Creo que el músculo de desarrollarlo no es tan difícil, porque en el fondo no son cosas imposibles las que se piden, simplemente se piden protección de datos y ¿quién va a tener acceso a los datos? ¿Quién va a tener el acceso a los datos completos? Por ejemplo, el asistente de investigación, ¿cuál es el grupo de investigadores que va a tener esa información? ¿Y qué vas a hacer después con esa información? A mí me toca también colaborar con investigadores de otros países y en otros países es igual de restrictivo o más. Entonces, es una habilidad que se desarrolla, que se utiliza. Sí creo que es importante tenerlo claro cuando tú diseñas la herramienta y diseñas el proyecto de investigación para poder funcionar más rápido dadas esas restricciones. Por ejemplo, nosotros acá tenemos que borrar ciertos datos luego de que los utilizamos como identificadores. Podemos incluso, para acelerarlo, cambiar el nombre de la persona, el root, por un código para que podamos identificar, para que no perdamos esa información. Y lo utilizamos en el desarrollo del instrumento. Sí, en esta colaboración que hablaba antes, tenemos que acelerar muchos procesos y creo que como universidad y como mundo académico tenemos que visibilizar lo que hacemos, porque en general el resto del mundo no necesariamente sabe lo que hacemos los académicos, sabe lo que es investigación y desarrollo dentro de las universidades y estamos haciendo trabas que nos dificultan justamente para ayudar y apoyar a las empresas, a las pymes, al Estado, incluso a las consultoras, para que podamos avanzar más rápido. Entonces creo que también es una responsabilidad de nosotros visibilizar la importancia de la investigación, la importancia de los datos, de tener comisiones de ética rigurosos dentro de la universidad, justamente para que tengamos la tranquilidad que los datos están manejados de forma responsable. Isabel. O si no, puedo ocupar el otro. Pero hablo fuerte. Sí. Lo primero es que me busqué dice que no hay información relevante sobre Chile. Muy famosa que se llama Isabel Cerami, yo soy directora de comunicaciones de la Universidad Nacional. Nosotros hablamos de certificar a todos nuestros docentes de plan para el uso de inteligencia artificial en la educación. Porque creemos que hay que partir con el ejemplo a propósito de lo que decía Claudio, en los colegios, en las universidades, para que nuestros alumnos estén siendo capacitados por personas que saben el uso responsable de la inteligencia artificial
Lab, que es la mezcla entre amor y digital, donde en psicología creamos a Gloria, también IA de inteligencia artificial, pero la programamos para que fuera una paciente. Entonces los alumnos de psicología practican tratando a Gloria, que es la paciente. Se nota cómo te sientes hoy, estoy triste, estoy alegre, y después todo el proceso de evaluación de esa práctica lo hace un humano. Entonces creo que es un súper buen ejemplo de cómo tú tienes una herramienta que te permite hacer más eficiente y más rápido el proceso de aprendizaje de los alumnos, pero siempre vas a necesitar al profesor para que evalúe, aun cuando tú mismo fuiste el que programaste, ¿cierto?, esta inteligencia artificial, para que actuara bajo los estándares éticos que nosotros tenemos. Así que quería compartirles eso como una buena práctica, y no sé cuántos de acá tienen a todos sus trabajadores que necesitamos inteligencia artificial, pero creo que es un desafío partir por ahí. A mí me gustaría contestar Sí, algo, claro. dado que tengo a dos universidades acá, o representantes universitarias. Yo creo, y no sé si el resto lo sabe, pero cuando hablamos de formación, hablamos antes de colegio, y por si acaso, las vacantes en las universidades, de las facultades de educación, no se llenan, en ninguna universidad. Y también tenemos un problema con los docentes de la vida laboral que tienen dedicado a la docencia. Entonces tenemos como que estamos hablando acá de formación y de los niños del futuro y de cómo incorporamos esto tanto en el mundo de pregrado, pero tenemos un desafío en Chile a nivel de facultades de educación súper importante, y tiene que ver cuánto valoramos a los docentes, cuánto capacitamos y cuánto valoramos la carrera de docencia dentro de las universidades, así como dentro del mercado laboral general, porque nosotros podemos capacitar lo mejor posible a los profesores, pero estamos capacitando muy poquitos porque están entrando muy poco. Y ese desafío lo tenemos que tener como consciente en todas las cosas que hacemos, porque finalmente son esos niños los que van a llegar después al mercado laboral más pronto que tarde. Y es como nos hacemos cargo también de ese desafío, que lo quiero dejar planteado porque es un desafío súper importante, que las facultades de educación las están tomando, pero están bastante solos en el desafío. Muchas gracias, Cote. Quiero agradecer a todos los que están presentes, a quienes también se conectaron a través de df.cl, a Federico, a la Cote y a Claudio por estar con nosotros esta mañana, y los dejo cordialmente invitados para los próximos encuentros del Somos Financieras. Nos quedamos sentados, ¿no?